Bueno, estamos en APAC TV a través de nuestro Yactapi informativo. Esta tarde del día de hoy, viernes, ya llegando a fin de semana. Vamos a tener una conversación muy importante, muy necesaria con Sofía Lanchimba. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y con mención o con especialización en Sociología. Así es. ¿Cómo es tu título, Sofi? Sí, Sí. doctora Vamos en Ciencias Políticas y Sociales con campo en Sociología. con campo en sociología. Bueno, vamos a ahondar un poquito en un estudio que ha realizado Sofía justamente sobre la política de las mujeres al interior del movimiento indígena. Entonces, buenas tardes, Sofía. Gracias por estar acá y cuéntanos un poquito cuál es, bueno, un saludo y cuéntanos un poquito cuál es la motivación para realizar este estudio. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Es un honor estar compartiendo un poco aquí algunas investigaciones que he estado realizando. Y la verdad, pues, la motivación viene porque yo ya venía trabajando acerca un poco de la historia, de la memoria, del movimiento en los años 70 y en los años 80, ¿no? Pues se ha trabajado mucho desde los 90, desde el levantamiento en adelante, pero se ha trabajado poco los años anteriores, los 70 y los 80, que son cruciales porque son los años en donde se cocina todo lo que será el movimiento que un poco vemos emerger en las grandes movilizaciones en los 90, ¿no? Entonces, en los 90, en los 80 está discutiéndose qué somos, quiénes somos, cuál es nuestra identificación. Ahí nacen conceptos muy importantes, por ejemplo, el de nacionalidades, el de Estado plurinacional, el proyecto político del movimiento, ¿no? Pero mientras yo estaba investigando sobre esos años, pues estaba hablando con muchos dirigentes, ¿no? Todos estos dirigentes que fueron dirigentes que crearon Lecuarunari, que crearon la CONAIE, que organizaron los guaguas richarimus en cada una de las provincias. Entonces, pero allí en todas esas entrevistas me faltaban voces de mujeres, ¿no? Yo sabía que hay determinadas lideresas, dirigentes que son muy reconocidas, que tienen entrevistas, pero hay otras voces que también han sido parte de la formación de este movimiento durante los años 70 y los 80, que están muy marginalizadas, que están muy en la periferia y casi no se conoce quiénes son, por ejemplo, ¿no? ¿Y Y cómo es por que otro tú, lado, Sofi, cómo es que tú justamente te nace esa inquietud, ¿no? ¿Tú ya lees algo previamente sobre esa participación de las mujeres? ¿Tienes algún acercamiento a una lideresa? ¿Quién arroja los primeros datos sobre esas mujeres que de alguna manera están invisibles en los territorios? sí, yo diría hay dos elementos, ¿no? Obviamente siempre en la memoria política del movimiento está la figura de Dolores Cacuango, está la figura de Tránsito Amaguaña, que además son no solamente líderes, sino también intelectuales y estrategas del movimiento, ¿no? Y entonces allí hay una política y hay una práctica política muy específica del movimiento en los años 40, 60 por ahí, pero que, digamos, el resto de dirigencias de los años 70, de los años 80 sobre todo, pues ya son más masculinas, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta un poco que qué pasó ahí, pero también otro evento que a mí me llamó muchísimo la atención es el 2019, ¿no? En medio del gran levantamiento, en medio del estallido que hubo en Ecuador. Hubo un momento que fue un momento clave, que fue el 12 de octubre, en el que se realizó una marcha exclusiva de mujeres, ¿no? Y esa marcha fue encabezada por las mujeres del movimiento indígena, a la que se sumaron otras mujeres, ¿no? Mestizas, urbanas, disidencias también, ¿no? Pero la cabeza la llevaban las mujeres. Y de hecho la frase con la que, digamos, un poco el llamado, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre de la dirigente de ese momento, ella gritaba Guarmicuna y el resto de mujeres respondían Caipi Micanchi, ¿no? Que además es un grito permanente del movimiento indígena, digamos, aquí estamos, que no solamente significa que estamos, sino aquí seguimos y aquí permanecemos, ¿no? Y en términos políticos es el llamado a un sujeto político. Entonces, ahí ya
digamos, se vislumbra de manera muy clara la presencia de un sujeto político, que son las mujeres indígenas, pero además haciendo otro tipo de estrategias políticas diferentes a las que habían llevado a cabo en esos días de movilizaciones, ¿no? Habían sido movilizaciones muy antagonistas, con mucha, digamos, fuerza y mucho movimiento en las calles, ¿no? O sea, pero justamente el 12 de octubre se llamaba al diálogo, ya, digamos, a través de otro tipo de prácticas, a través de una práctica más de negociación y haciendo mucho uso de este lugar un poco histórico que han tenido las mujeres al interior del movimiento como mediadoras y también un poco como las cuidadoras de la gran masa movilizada en ese momento, pero también como cuidadoras de su propia comunidad, ¿no? Porque ya no solamente era que estamos demandando algo al Estado, sino también que debemos cuidar a la gente que viene con nosotros, ¿no? Y entonces ahí hay principios políticos muy distintos a la práctica política antagonista y de acción que estaba en las calles. Y es una estrategia fundamental para bajar los niveles de beligerancia, que no solamente luego pues es usado en estos momentos, sino que es usado de manera permanente, ¿no? Entonces, yo diría que esos dos elementos para mí son claves, ¿no? Yo en el 2019 digo, esto es un indicador de algo que ya maduró y que se puede ver ahora y que obviamente ya luego en la investigación voy reconstruyendo un poco cuál es esa trayectoria, ¿no? Digo, ahora nosotros ya podemos ver una política de las mujeres y una práctica política muy diferenciada de lo que ellas, por ejemplo, hacen, cuál es el trabajo político al interior del movimiento, ¿no? Porque recordemos que en el caso de Ecuador, las mujeres han permanecido al interior del movimiento, a diferencia de otros países como México, ¿no? Ellas han creado, en cambio, su propio movimiento únicamente de mujeres indígenas, Mm, ¿no? mm. En el caso de Bolivia, las Bartolizo de México, el CONAMU, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, el Ecuador tiene una experiencia muy diferente en donde las mujeres siguen siendo parte, pero siendo parte del movimiento han desarrollado una práctica política diferente a la de sus compañeros hombres, ¿no? ¿Y cómo se construye? ¿Cómo fue ese proceso de construcción de la política de mujeres al interior? O sea, ¿cuáles fueron esos hitos en esa construcción y en esa participación de las mujeres y en ese forjamiento, digamos, de lo que hoy es la CONAIE, por ejemplo, o la misma Ecuarunari? Sí, yo un poco rastreo, ¿no? Cuál es la presencia un poco de las mujeres al interior de las organizaciones y la década de los 80 es clave, ¿no? En la década de los 80 es clave porque en los años 80 se empiezan a crear al interior de las organizaciones porque pensemos que nosotros teníamos la FEI, ¿no? La Federación Ecuatoriana de Indios, a la cabeza de Mamadulu y Transito Amaguaña en los años 40, 50, 60. Pero en los años más o menos 70 por ahí empieza a haber un recambio de organizaciones y la FEI empieza a tener menos presencia, en parte por una gran persecución que recibe junto a compañeros comunistas, porque la FEI tiene un nexo muy cercano con el comunismo. Entonces empiezan a ser perseguidos, entonces la FEI empieza a perder peso y empiezan a surgir otras organizaciones, ¿no? Empieza a surgir la FENOC, que luego va a convertirse en la FENOCIN, y empieza también a surgir un poco, por ejemplo, la Ecuarunari en el 72, y empieza ya otro tipo de organización que también empieza a discutir otras cosas, ¿no? Ya no solo somos campesinos, que la discusión sobre la tierra va a ser la demanda principal hasta por lo menos el año 94 en el que sigue siendo la demanda ni una hacienda más, ¿no? Entonces, la demanda por tierra sigue siendo transversal, pero también ya empiezan a pensarse otras cosas, ¿no? Es decir, no solo somos campesinos, también hay otros tipos de elementos, está la lengua, está la medicina, está la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso también se empieza a teorizar en los años 70 y en los años 80, ¿no? Y entonces como que a partir de eso también empieza, digamos, históricamente, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, empieza a haber un recambio un poco del mapa político,
por ahí de la década de los 70, ¿no? Las identificaciones que están mucho más ligadas con la clase empiezan a perder peso, los sindicatos, por ejemplo, empiezan a perder peso y con eso también las identidades, por ejemplo, campesinas, ¿no? Las identidades políticas que un poco arman su discurso alrededor de la clase empiezan a perder peso y con eso también sigue, por ejemplo, varias derrotas, ¿no? El sandinismo, que derrotado en Nicaragua, mm, las dictaduras que teníamos en ese momento, un recambio a democracias liberales. También, digamos, en términos globales está la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, y entonces ya tenemos otro momento político. Que ese otro momento político ven a ser también a nuevos sujetos políticos. Estos nuevos sujetos políticos, por ejemplo, en el caso de los países andinos, van a ser los movimientos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas, pero también van a ser otros sujetos, ¿no? Y van a ser las mujeres, como también van a ser, por ejemplo, las disidencias, también van a ser grupos ecologistas, ¿no? En los años 80 por ahí se están organizando ya esas primeras organizaciones, ¿no? Las mujeres armando sus propios movimientos, los ecologistas también, ¿no? Y entonces, en ese momento en donde está la discusión un poco de las mujeres, ¿no? Está también el movimiento indígena también empieza a cobrar fuerza. Entonces, en ese momento, y digamos, esta ha sido una relación siempre em, con tensiones muy ríspida entre las mujeres del movimiento indígena y las feministas, ¿no? Siempre ha sido una relación que ha tenido tensiones, pero que también ha sido muy enriquecedora mm. para los dos lados, ¿no? Porque ha enriquecido el debate para ambos lados. Y entonces en los años 80 empieza ya a discutirse como qué pasa con las mujeres, ¿no? ¿Qué lugar estamos ocupando dentro de la sociedad? ¿Qué pasa con la dominación en términos de género, ¿no? Y muchas de esas discusiones también están siendo parte de las discusiones al interior un poco de las organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que siempre están un poco, sí, atrás un poco del esposo, llevando un poco la comida y porque ellas también no pueden exponer sus propias necesidades, ¿no? Y entonces frente a eso empiezan a crearse en los años 80 al interior de las organizaciones las secretarías de la mujer. Y entonces empieza, por ejemplo, a mediados de los 80 empieza a crearse las secretarías en Pichincharicharimu y en La Fisi, en Imbabura. De hecho, en Imbabura, a mediados de los 80 ya hay un congreso de mujeres, el primer congreso de mujeres indígenas. Digamos, ya hay esta necesidad de discutir qué es lo que a nosotros nos interesa, cuáles son nuestras necesidades, digamos, porque hay necesidades diferenciadas al interior del movimiento, ¿no? Y en el 86 que nace, por ejemplo, la CONAIE ya nace con una dirigencia de la mujer, ¿no? Y dentro de, ahora no recuerdo, creo que eran 11 dirigencias de la CONAIE. Tres de esas dirigencias estaban ocupadas por cargos de mujeres, ¿no? Entonces ya hay una presencia un poco en términos de dirigencias, ¿no? Porque Mm, mm, además las mujeres armando toda la organización, ¿no? Y en los años 80 también ya se empiezan a realizar estos congresos, a realizar estos encuentros en donde las mujeres empiezan a ver y empiezan a hablar con otras, decimos, pues tenemos los problemas similares, tenemos inquietudes similares. Y claro, y ahí surge, por ejemplo, tener una mayor autonomía en términos económicos, ¿no? Entonces, por eso muchos proyectos con mujeres están ligados a proyectos también tiene que ver con el tema del acceso a la educación, digamos, una herramienta necesaria desde los 70 vista, como una herramienta de necesación. Y también se habla mucho, por ejemplo, sobre el tema un poco de cuál es el papel de la mujer al interior del movimiento. Y un poco esta idea de que si el movimiento no desarrolla el potencial de sus mujeres, pues es un ave que no puede volar, ¿no? Porque una ala está fortalecida y la otra no. Y ¿Y entonces cuáles son las en el demandas de las 90 y mujeres? algo, Carmelina Porate, que es la primera dirigente, entre los 80 y los 90 un poco la demanda tiene que ver con dos cosas, ¿no? Un poco tener proyectos de desarrollo Mm, productivos que a ellas les permita tener un tipo de independencia económica, pero también está lo otro
la educación es básica en los procesos de formación. Eso empieza, digamos, a cuajarse en un proyecto muy bonito que va a ser la Escuela de Formación Política de Mujeres Dolores Cacuango, que fue una experiencia que se llevó a cabo al interior del Ecuarunari por ahí del año 94-96, ¿no? Y claro que además doña María Vicenta Chuma, Vicenta Chuma, ella es, por ejemplo, una de las estrategas un poco que va pensando cuáles son los módulos, en qué debería Mm. formarse a las futuras lideresas, ¿no? Entonces, mucho de esta escuela tenía la idea de formar a sus lideresas, ¿no? Formar a mujeres líderes que luego también no solamente ocupen cargos al interior del movimiento, sino también en cargos, digamos, más a nivel estatal, a nivel de política institucional, ¿no? Digamos, además son años en donde también se está creando Pachacuti y entonces están todas esas idas y vueltas, ¿no? Y Sofi, ya luego yo diría que un poco en el otro gran momento, lo de la representatividad, o sea, hay un afán de sí. representatividad de las mujeres, de esta representatividad que buscan los hombres, por ejemplo, de querer ser presidente o estar frente al movimiento. ¿Cómo es el tema de la representatividad para las mismas mujeres? O sea, ellas en algún momento la buscan o se va dando de manera espontánea, o sea, ¿cómo se va dando ese proceso de construcción? Yo creo que es un poco, por un lado, muchas de ellas les toca asumir eso, ¿no? Y que a veces es un poco mucho lo que pasa en los 70 y los 80 con las dirigencias. Los dirigentes tienen que hacer el trabajo de la dirigencia, un poco, digamos, son empujados por sus comunidades para asumir esos cargos, ¿no? En el caso de los hombres, generalmente porque tienen algún acceso a educación y saben el manejo de la lengua, por lo menos digamos, el español, y entonces pues tienen una herramienta necesaria para la diligencia y entonces, por ejemplo, hay la comunidad un poco los impulsa. Y en el caso de las mujeres, muchos de los primeros liderazgos indígenas, digamos, de mujeres en los años 70 y los 80 están muy ligados, y eso es muy interesante, con figuras paternas, ¿no? Sus padres que habían sido dirigentes, por ejemplo, las llevan a ellas desde niñas a acompañarlos en todo el trabajo que significa la organización, ¿no? Y entonces ellas desde niñas van aprendiendo eso, pero un poco en compañía del padre, ¿no? Y entonces siempre hay una figura masculina mediadora en los 70s, 80s, que a veces es incluso el hermano mayor, ¿no? La hermana pequeña que acompañaba un poco al hermano mayor, y un poco en ese camino van aprendiendo, van educándose. Y claro, y llega el momento un poco en donde ya la gente empieza a darles un rol, ¿no? Un cargo. Y siempre, siempre ese es un momento casi de echarlas al agua, ¿no? Sin que sepan nadar. Entonces, todas tienen esa experiencia de que no tienen el uso de la palabra pública, de que tienen mucho miedo para el uso de la palabra pública porque no se sienten autorizadas socialmente para hablar por otros. Si no se sienten autorizadas a hablar por sí misma, menos por los otros. Y entonces, claro, viene un trabajo súper intenso, ¿no? En el momento en el que asumen cargos, aunque sean muy, muy pequeños, de dirigencias pequeñas dentro de sus comunidades, empieza un momento en donde las dirigentes se forman un poco en el proceso, ¿no? O sea, no traen todas las herramientas necesarias como ya para ir, para hacer el ejercicio, sino que tiene que ver mucho con ir aprendiendo dentro del proceso. Y claro, de hecho, en muchos de los casos de dirigencias, pues van dando cuenta de la necesidad de la educación, ¿no? Y entonces en medio de los procesos de dirigencia se van autoeducando permanentemente, ¿no? Entonces siempre hay un poco esa trayectoria de ver de que necesitan la educación, ¿no? Entonces está un poco eso en las dirigencias un poco más tempranas.
Y luego también yo diría que en esas dirigencias se desarrollan también a veces a base de necesidades, ¿no? Y eso es un poco los 70, los 80, o sea, era como o alguien asume, Mm, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, no hay un poco, además todos, sobre todo en el caso de las mujeres, permanentemente está esta idea de que tenías que ser plata y persona, ¿no? Entonces, permanentemente ellas tenían que sacar de algún lado para realizar sus actividades de la dirigencia, para mantener a su familia, para hacer sus labores de cuidado, pero a la vez también irse preparando y ser mejores dirigentes, ¿no? Que es algo que reflexiones que usualmente en el caso de dirigencias masculinas no salen, ¿no? Y claro, y en eso pues tiene que ver mucho el trabajo de servicio para los otros y menos, porque además tampoco había dinero en esos momentos de, de, de que yo tipo de prebenda, ¿no? Eso con los años, como sabemos, va cambiando porque ya hay otro tipo de poderes y otro tipo de intereses que están mediando eso, ¿no? Y yo diría que justo, por ejemplo, hace poco, que fue también esta discusión de debería haber una mujer a cargo de la CONAIE, ¿no? A cargo de la agencia, ¿no? Y yo siento que a la compañera que un poco también la lanzaron al agua fue un poco eso, te tienes que asumirlo, tienes que asumirlo. No tanto porque en realidad ella lo quisiera, sino porque había un mandato que ciertas personas o ciertos grupos pues pusieron, ¿no? Y entonces eso es un poco complicado a veces, digamos, de cómo enfrentan las dirigencias cuando en realidad, pues nadie obviamente está preparado para eso en todo el sentido de la palabra, pero en el caso de mujeres ha sido muchísimo desafío, ¿no? Porque, digamos, en todos los sentidos, y es en la práctica que ellas han ido fortaleciendo todas sus capacidades, ¿no? Y una de las cosas de mis hallazgos es que cuando nosotros vemos las dirigencias, yo veía las dirigencias de hombres en los 70, en los 80, maravillosos, ¿no? Porque están creando un mundo, están creando cómo inventarse, cómo realizar una organización nacional, inventarse, por ejemplo, cómo como puedo, hago una cooperativa y entonces se inventan de todo, ¿no? Se inventan de todo. Y entonces hay mucha creatividad en la práctica política, pero en el caso de las mujeres tiene que ser aún mucho más creativa, porque como tienen una situación de mayor exclusión, de mayor discriminación, pues ellas tienen que usar incluso otro tipo de elementos, ¿no? Otro tipo de estrategias, por ejemplo, que lo comentaba hace días, este hecho de que como son vistas como mujeres que no son capaces de realizar actividades violentas o que son vistas como pasivas o como mujeres que no van a decir nada, utilizan esa imagen proyectada, esa imagen que tienen los otros sobre ellas para realizar, de hecho, acciones como la captura de miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Y entonces mm, en eso mm, hay muchísima creatividad de cómo la imagen discriminatoria de parte de la definitivamente. sociedad es Mm, usada en términos estratégicos para determinados objetivos políticos, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y precisamente porque la realidad las obliga a ser mucho más creativas, ¿no? mm. Sofi, nos comentabas también en el conversatorio en el que pudimos participar que, que hubo una estrategia también dentro de uno de los movimientos de anular o eliminar la Secretaría de la Mujer para poder acceder a otros cargos y estar frente a las organizaciones. ¿Cómo fue eso? Sí, un poco yo decía esta estrategia, que además es una estrategia de las mujeres en general, ¿no? La de crear sus propios espacios, la de crear sus propios lugares de palabra en donde hay un espacio seguro, en donde puede ser escuchada, ¿no? Entonces, esa es una estrategia usual que el movimiento lo ha hecho y lo ha hecho a través, por ejemplo, de las secretarías, a través de los encuentros únicamente de mujeres, a través de espacios únicamente armados por mujeres, ¿no? Porque hay necesidades y hay intereses específicos, ¿no? Pero claro, llega un momento en donde, sobre todo, mamá Carmen Llamberla, una de las dirigentes históricas de la FISI, además
muy activa, igual últimamente también ahí a cargo, por ejemplo, de Radio Lumán, ¿no? O sea, haciendo muchas actividades, pues ella con una visión muy lúcida. Entonces, en un momento, ella dice, miren, las secretarías de las mujeres están, si bien sirvieron como para que las mujeres un poco, digamos, estuviéramos en el escenario, seamos vistas, pues están siendo también un obstáculo para que se pueda acceder a las dirigencias, ¿no? Porque, digamos, tenemos el consejo y entonces tenemos la presidencia, la vicepresidencia, la dirigencia, qué sé yo, de salud, de la mujer, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba, no? Entonces, en las discusiones con las comunidades decían, bueno, a ver, tú eres el dirigente de tal, el dirigente de tal, bueno, un poco vamos a armar el consejo, bueno, pues aquí está la mujer, pues, bueno, usted ya tiene un lugar determinado, ¿no? Vaya a la Secretaría de la Mujer, ¿no? Y entonces, claro, como ya había un lugar y un espacio predeterminado, entonces las mujeres estaban siendo enviadas únicamente a las secretarías de las mujeres, ¿no? O a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Educación, por ejemplo, en el mejor de los casos, que eran los lugares usuales a los que se les enviaba a la mujer. Mm. Pero los puestos de dirigencia más alta, ¿no? La presidencia, la vicepresidencia, eran los lugares para los hombres, ¿no? Y entonces, claro, mamá Carmen Llamber le dice, miren, aquí esto estratégicamente ya no está funcionando, ¿no? Y entonces ella dice, lo que hay que hacer es eliminar la Secretaría de la Mujer para que las mujeres podamos acceder a esos lugares de dirigencia general, ¿no? Y además es una cosa, es una discusión finísima Mm. entre los feminismos, ¿no? Y ella en la práctica política dice, no, miren, o sea, dejemos los espacios específicos y pensemos en la universalización, ¿no? O sea, digamos, teóricamente es lo que está planteando, ¿no? Pensemos en que las mujeres puedan universalizar esto y entonces las mujeres no solamente tengan este espacio específico en donde se discute lo de las mujeres, sino que hay una dirigencia general en donde las mujeres podamos acceder a todo y en donde la lucha de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera, pues esté a cargo de todos, pero además haya una universalización y quien esté a cargo de eso pueden ser las mujeres, ¿no? Mm. Y Mm. entonces, claro, ella promueve la eliminación de la Secretaría de la Mujer, se elimina la Secretaría de la Mujer y ella puede acceder de manera exitosa ya a la presidencia de la FICI, ¿no? Y tiene Ujú. unos 2 o 3 periodos muy exitosos, digamos, es reelecta como dirigente. Y claro, es un momento muy interesante, ¿no? Ella dice, es que yo no era la dirigente de las mujeres. Yo era la dirigente de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Y entonces, claro, esa es, digamos, es otra forma de presentarse a sí misma en términos políticos. Y yo creo que allí hay una estrategia, digamos, yo creo que las dos estrategias en Funcionales. realidad, pero en un momento político hay una estrategia distinta a ser usada, ¿no? Y creo que este momento de la universalización de las mujeres, de la posibilidad también de que las mujeres que pensando otro tipo de política y pensando desde otro tipo de prácticas estratégicas de hacer política es posible, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Mamá Carmen Yalver contaba, pelaba mucho por las negociaciones. Yo en mi periodo no hubo muertes, ¿no? No hubo eh, eh, heridos. Y claro, digamos, eso obviamente nadie lo puede garantizar porque la violencia viene desde el Estado, pero creo que, digamos, yo no estoy en contra de las prácticas antagonistas, yo creo que son necesarias, digamos, cuando uno no tiene el poder, cuando uno no tiene las armas, pero creo que también este otro tipo de políticas tienen que ver con distintos momentos del proceso político, ¿no? Momentos en donde se tiene que momentos en donde se tiene que privilegiar el cuidado de la comunidad, ¿no? Y creo que no están en discusión con la hacer política, sino que más bien la fortalecen, ¿no? La fortalecen para que incluso las dos puedan dar resultados distintos, ¿no? Ok. Tenemos ya poquito tiempo, entonces quisiera ir como cerrando, eh, haciendo como un punteo de qué debería hacer la CONAIE para, o cómo le vemos a la CONAIE un poco a futuro desde las dirigencias de las mujeres. O sea,
cómo en este proceso evolutivo, digamos, de la dirigencia de la mujer, de la política de la mujer, cuál es como el ideal de una CONAIE con esa participación. Sí, yo creo que ahí, digamos, el progreso no es lineal. Yo creo que también ahí ha habido un poco retrocesos, ¿no? En algunos momentos. Pero yo creo que justo en estos momentos, por ejemplo, no hay una política de la CONAIE en términos de mujeres, ¿no? Entonces, esa parte está muy debilitada. Y lo mismo en otras organizaciones como la Equarronari, ¿no? Entonces, tiene que haber una política de desarrollo de los liderazgos de mujeres y tiene que haber una política de fortalecimiento de ese espacio, ¿no? Porque ese espacio puede dar mucho, o sea, porque las mujeres en realidad, o sea, hemos visto muchos cuadros políticos femeninos que están en grandes capacidades, que pueden desarrollar esas capacidades en gran medida, ¿no? Y que un poco ya solamente falta como darles el terreno en donde un poco puedan desarrollarlo. Yo diría que en términos de acceso, por ejemplo, a las dirigencias, eso no es digamos, no es un accidente, no va a pasar de la noche a la mañana, esos son procesos. Habrá que ver qué mujeres, digamos, a cargo además también de sus propios territorios, que representen a sus territorios, que tengan ese trabajo de bases, puedan seguir impulsando sus liderazgos en liderazgos más regionales. Pero yo creo que ahí, digamos, los problemas de la CONAIE también son los problemas nacionales estructurales y es el tema del patriarcado, ¿no? De prácticas patriarcales que siguen, digamos, impidiendo el impulso de liderazgos femeninos, ¿no? Que a veces, muchas veces son vistos con mucho temor e incluso en los 90 eran vistos, por ejemplo, veían a las compañeras como posibles separatistas del movimiento, ¿no? Entonces, mirar que esas críticas o que esas otras visiones, pues también forman parte de enriquecer esos procesos, ¿no? Un poco por ahí. Y el movimiento indígena sin las mujeres, ¿cómo sería? No, es que no existiría, no existiría, porque las mujeres o sea, la discusión feminista de los últimos años, del trabajo de cuidados, de sostenimiento de la vida, las mujeres hacen ese trabajo, pero en términos políticos súper amplios, en términos al interior del movimiento indígena, porque no es solamente, digamos, parir más niños, ampliar la comunidad, sino es literal cuidar la vida en términos de, generalmente son las mujeres las que cuidan las semillas, por ejemplo, son las mujeres las que reactivan los conocimientos de la medicina, ¿no? Que es vida, cuidar la vida. Son las mujeres las que cuidan la comunidad política en el sentido de el lazo comunitario. Son las mujeres las que cuidan además, por ejemplo, en las grandes movilizaciones, las que se encargan de la logística. O sea, sin mujeres no hay movilización. O sea, qué van a comer, dónde van a dormir, a dónde van a moverse, o sea, es imposible, ¿no? Las mujeres están atravesando todo eso, están armando todo eso, y no ahora, siempre lo han hecho, pero, digamos, esos papeles no han sido visibles. Ahora un poco lo que se intenta es que decir, todo eso en realidad es una práctica política, ¿no? O sea, la comida, las ollas, son prácticas políticas, porque son prácticas que sostienen a la comunidad, ¿no? Y sin comunidad, pues no hay política, ¿no? Y un poco por ahí, pero digamos, en todo este sentido muy amplio, y además, digamos, si uno hace, y eso tocaría trabajar un poco más, quienes impulsan ciertas discusiones, por ejemplo, el tema más de economía solidaria, el tema de semillas, el tema de soberanía alimentaria, generalmente son mujeres, ¿no? Porque son las que están un poco ahí sufriendo el bolsillo, las que están viendo qué van a dar de comer a sus guaguas. Y entonces esas discusiones están ahí, que son las discusiones actuales. La discusión actual es sobre la vida, o sea, estamos con una crisis climática aquí. Y la discusión es cómo se sostiene la vida, ¿no? Y entonces ahí las mujeres son absolutamente centrales, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Sofía, muchas gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Nos encantaría tener otra entrevista para profundizar un poco en los archivos, en todas estas entrevistas, en los testimonios que has logrado recabar, que me parecen fundamentales, necesarios, para que se compilen en un libro de memoria del mismo movimiento y que tengamos acceso a esta información tan valiosa.
Muchas gracias, Sofía. Y bueno, somos APAC TV, medio comunitario plurinacional. Estamos en este Yactapi informativo, Yactapi entrevistas. Síganos por nuestras redes sociales. Unas palabras finales, Sofía, rapidito. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y pues para lo que quieran, yo siempre ando por acá. Bueno, Sofía, muchas gracias. Hay un rincón del Ecuador donde cada amanecer revela un mundo distinto, donde las montañas tocan el azul del cielo y los paisajes susurran leyendas ancestrales. Aquí, el arte se teje en las manos de culturas milenarias, de historias que guardan la voz de nuestros ancestros, de sabores que despiertan los sentidos y bailes que retumban en el corazón. Imbabura, un mundo en Ecuador. Autorización número 3255. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025.